Se realiza este proceso de audiencia de preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. Allí el fiscal subrogante Washington Toinga les acusa a usted y a otras personas más de peculado. En las obras de reconstrucción de la provincia de Manabí. Ustedes han presentado sus alegatos a través de la defensa. Se les acusa por haber hecho obras que no estaban dentro de las que se supone eran prioritarias, pero son obras que finalmente están allí y que están al servicio de los habitantes de la provincia de Manabí, en especial de la ciudad de Portoviejo. ¿Cómo mira usted este proceso en la forma como se está realizando, en la forma como se ha llevado hasta el momento a cabo, a pesar de las pruebas que ustedes han presentado y que se basa en un informe de Contraloría que está en condición de caducidad? Buenos días, bienvenido. Active su micrófono, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahora? Le escuchamos perfectamente. Muy buenos días, Licenia y Alexis. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Como bien lo has dicho en el preámbulo, este caso no solamente ahora, sino desde que se inicia la investigación y durante los más de 4 años que se prolonga esta investigación ilegalmente, hemos aportado absolutamente todos los elementos, pero para que no quede ni una sola duda de que lo que está diciendo la Fiscalía en su supuesta teoría del caso es una aberración jurídica, es algo que no se puede entender desde el punto de vista racional. Este proceso de Fiscalía solo se puede entender desde el punto de vista del odio, el punto de vista de la persecución política, por las razones que vamos a conversar un poco más en esta entrevista. No es solamente lo que está pasando en este juicio. En este juicio o en este preámbulo del juicio, en esta antesala del juicio que estamos enfrentando, se le ha hecho conocer al señor fiscal y al señor juez todos los vicios de nulidad que tiene este proceso. El juez lo ha analizado, pues, y lamentablemente uno espera que los jueces en Ecuador o que la justicia en Ecuador, uno alberga esa esperanza de que sean jueces garantistas de derechos y que tengan un criterio objetivo. Aquí ha habido todo menos objetividad. Aquí ha existido todo menos justicia. Lamentablemente esa es la situación del Ecuador y el caso Reconstrucción, creo que esto es lo más importante. El caso Reconstrucción es la prueba fehaciente de cómo la improvisación en el país, el odio en el país que ciega, hace que proyectos y planes tan importantes como lo son la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas y las zonas afectadas por el terremoto en general se paralicen. Hoy día la reconstrucción está paralizada, aún teniendo recursos, está paralizada y no continúan porque han sembrado la narrativa de que en el gobierno de Rafael Correa pues hicieron mal uso de los recursos y por eso la situación de la reconstrucción y con la misma analogía, por eso la situación del país. El país no avanza, la reconstrucción no avanza, nada avanza porque muchas personas creyeron lamentablemente esa falacia, esa narrativa instalada por las instituciones. Ujú. Carlos, un gusto saludarle, un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Si mal no me equivoco, la imagen que tiene en su back Carlos Bernal es del Parque Las Vegas de Portoviejo. Resulta que en los informes de Contraloría, ¿no?, sugerían, por ejemplo, hacer el Parque Las Vegas no era necesario, porque no había que reconstruirlo, ¿no? Ese es uno de los argumentos en los informes de Contraloría. ¿Cuál es el criterio que tiene Carlos Bernal y qué es lo que dicen, por ejemplo, los portovejenses en este caso y los manavitas? Al haber visto que zonas como en la que se construyó el Parque Las Vegas, que es un parque realmente espectacular, quienes han tenido la oportunidad de estar ahí saben de lo que hablo, quienes no vayan y conozcan, porque Portoviejo es una ciudad antes y después del 2016, indudablemente. Pero ¿qué decir con respecto de eso, por ejemplo? De esos informes que sugerían, el parque no había que reconstruirlo. O sea, de hecho, no había que construirlo, no tenían que hacerlo. Y resulta que esa es una de las grandes obras que termina levantando la autoestima del portovejense y del manavita. Alexis, yo creo que este punto es muy interesante y me voy a tomar unos minutos para explicarlo aquí. Es importante partir del informe de Contraloría porque es la prueba madre, la espectacularidad de la Fiscalía, ¿no? Te va a parecer a lo mejor increíble lo que voy a Uh -huh. contarles en este momento. Mira, el marco legal primero es la ley de reconstrucción, te dice que es reconstrucción, construcción nueva y reactivación productiva. Eso es la ley, eso no es el criterio de Carlos Bernal, ni del presidente, ni del comité. Uh -huh. Segundo, la Contraloría dice que el parque no se destruyó con el terremoto y por eso no sería reconstrucción. Y esto es lo más clave y parecería lo más inclusive cantinflesco. ¿Sabes lo que dice el auditor de Contraloría?
y cómo llega toda esta farsa hasta el momento procesal en el que está. Dice que el parque no estaba prestando un servicio para reactivación productiva porque no estaba terminado. Cuando hicieron la auditoría, el parque no estaba terminado. Por ende, no se puede hablar de una reactivación productiva. Parece increíble, parece mentira. Realmente aquí no estás basando el criterio de Contraloría. Mira, hay un estudio que dice que el parque no ha reactivado la economía o que no ha servido para nada o que ha empeorado los espacios urbanos de Puerto Viejo. No, no, no. Por favor, yo sé que aquí el ecuatoriano tiene muy alto criterio para analizar las cosas. Sin embargo, lo que se ha vendido en esa narrativa es que se ha desviado el recurso. Eso no es así. Y no ha sido la única obra de recuperación de espacios públicos que la reconstrucción a través del comité, insisto, a través del comité priorizó. ¿Por qué hago énfasis en este tercer punto? Porque no es Carlos Bernal o no es Jorge Glass, como se intenta posicionar aquí, que priorizaron los proyectos, o peor aún, que firmaron contratos. Eso hay que aclararle a la población. Y por eso es la importancia de entender la gravedad de este mal llamado juicio, porque es un mamotreto, es un Frankenstein, son malabares judiciales, porque si no firmamos contratos, porque si no priorizamos unilateralmente proyectos, ¿de qué se nos acusa? Más allá de que los proyectos, como bien lo has dicho, Alexis, están ahí, están prestando el servicio, y no puedes hablar de un perjuicio al Estado porque esos recursos están ahí y están bien invertidos. Otra cosa que me parece, no la voy a decir de cuarto, pero no es la menos importante, para mí creo que es la más relevante históricamente. Yo creo que Manabí y Esmeralda se han cansado de que nos insulten, de que a las personas nos digan que somos bobos o que votamos o que apoyamos a una tendencia política, en este caso al proyecto de la Revolución Ciudadana. Yo soy manabita, obviamente, portovejense, y me he recorrido toda la provincia antes y después del terremoto. Y este proyecto político fue, hay que decirlo con todas las letras, el único que reivindicó los derechos básicos de la provincia en temas de infraestructura, de donde yo te puedo hablar: agua, saneamiento, vías, puertos, aeropuertos. Manabí fue, en Manabí tienes un antes y un después con la Revolución Ciudadana. O sea, ahí no hay nada no hay nada que negar, o no hay nada más que discutir. Y por eso la gente creo que es recíproca, por eso creo que el manabita, y creo que esa es una de nuestras virtudes, ser un pueblo, además de hospitalario, bastante grato, bastante sabio al momento de reconocer quién realmente se ha estado al lado y quién no. Entonces, yo creo que cuanto más han ahondado en esta farsa, y se lo demostramos realmente a cada segundo y lo seguiremos haciendo durante este proceso, porque creemos en nuestra inocencia y la vamos a defender hasta el último momento, nacionalmente e internacionalmente. Vamos a seguir demostrando la verdad. La verdad está con nosotros. La verdad siempre ha estado con nosotros y la vamos a defender. Carlos, la teoría de la Fiscalía es que usted y el ex vicepresidente Jorge Glass, por su cuenta, decidieron priorizar estas dos obras específicamente, ¿no? La vía Manta-Colise, así como el Parque Las Vegas. ¿Qué se les ocurrió? Según la Fiscalía, esas obras ya estaban dentro de una planificación y no eran inmediatas, no requerían la inmediatez ni ser priorizadas dentro del conjunto de obras que se requerían por la reconstrucción. Además, la Fiscalía le acusa a usted de tener familiares que se habrían vinculado con contratos de estas obras. ¿Qué decir al respecto? ¿Por qué dice el señor Toainga que solo se le ocurrió a usted y al exvicepresidente Glass priorizar estas obras, por un lado, y por otro la acusación en contra de familiares suyos que habrían tenido contratos en estas obras? De acuerdo, voy a empezar por lo último, que es lo más sencillo y lo más contundente. Desde el primer momento cuando salió eso a manera de meme en las redes sociales, en ese momento mi familia política cortó de raíz cualquier posibilidad y cualquier malentendido. ¿Qué hizo? Fue a la institución que certifica qué compañías tiene contratos o cuál no, que es el Servicio de Contratación de Obras en Ecuador, el CERCOP, y pidió un certificado. Y resulta que esta compañía, la que dice que ha recibido contratos, jamás en su vida ha sido contratista del Estado. No estamos hablando de que ha recibido algunos contratos o pocos contratos. Estoy diciendo tajantemente que jamás ha sido contratista del Estado. Hay un certificado y muchos certificados que lo prueban, lamentablemente, y eso es parte de las injusticias que se repiten y se siguen consumando y acentuando día a día, siguen con esta narrativa morbosa. Están los certificados en el proceso.
¿Por qué no los acogen? ¿Por qué no los consideran? ¿Y por qué no han desechado ese argumento absurdo? Solamente ellos lo saben. Yo creo que habría que preguntarles en algún momento a ellos. Pero esto es falso, de falsedad absoluta. Y lo dijimos no ahora, lo hemos dicho desde el primer día. Y con esta aclaración, yo lo que debo decir es que siempre han habido personas eh, que han sido las portavoces de esto. Por ejemplo, hay una señora Estrella, hay un señor Francisco Bravo de Manaví, creo que se llama. Eh, Ellos son los que han sembrado esta narrativa. Pero cuando han tenido, por ejemplo, la familia Vélez Ruperti, que es a quienes supuestamente han recibido o han sido beneficiarios de estos contratos, ellos entablaron una demanda ante la señora o contra la señora Estrella, ¿sí? Y lamentablemente ahí donde hubiera sido su oportunidad de oro, su gran oportunidad para probar, hubiera llevado un contrato. ¿Sabe qué hubiera dicho? Aquí hay un contrato de esta empresa o de esta familia, qué sé yo, pero más bien se escondió para que el plazo de la demanda prescriba y después simplemente decir, ah, no, ya prescribió, ya prescribió. Entonces, esto ha sido una pelea de mucho tiempo, a pesar de tener la razón y a pesar de tener los documentos y las pruebas que respaldan nuestra posición de inocencia, siempre han sido bloqueadas, siempre han sido no consideradas. Eso por esa parte, si es que con todas esas explicaciones ha quedado claro. Y lamentablemente ha tenido esta envolvente la reconstrucción. La reconstrucción ha sido reconocida a nivel internacional de manera positiva por todos los organismos de crédito que financiaron la reconstrucción, todos, no ha habido uno que no la mencionó de manera positiva, todos realmente la reconocieron de manera extremadamente positiva, tanto así que el gobierno de China, que fue uno de los que aportó los créditos de reconstrucción y reactivación, dio inclusive hasta una donación, es decir, dinero que el país no tendría que pagar ni intereses ni tenía que devolverlo. Sin embargo, lo perdieron parte de estas donaciones por no tener la capacidad de ejecución y por seguir sembrando el relato de que se hicieron mal las cosas y que hubo desvío de recursos, entonces prefieren perder los recursos para que la gente vea que la reconstrucción está paralizada en vez de continuar con la reconstrucción y de alguna manera darnos la razón. Carlos, Todo explicado por ahí. Carlos, para que la gente que nos escucha y nos ve, y para que nosotros también, por supuesto, lo tengamos claro, ¿se tiene el dato específico, súper detallado, de cuánto se logró recaudar a partir de las reformas tributarias que se hicieron después de lo sucedido el 16 de abril del 2016 y que estuvieron vigentes por un año? ¿Cuánto se logró recaudar? Y de esos montos recaudados, ¿cuánto se invirtió en Manabí? ¿Y en qué se ha traducido la inversión pública que llevó adelante el gobierno de la época? Bien, el tema de la recaudación específicamente de la ley es algo dinámico, siempre fue dinámico, no es que de un día para otro se puso la ley y al otro día o al otro mes se tenían el objetivo cumplido. Yo puedo hablarte hasta cuando estuvimos en el gobierno de Rafael Correa, hasta mayo, con corte a mayo del 2017, la ley había logrado recaudar un poco más de 1.500 millones de dólares para hablar en cifras redondas. Con esos 1.500 se lograron apalancar otros casi 1.500 afuera, en el sector externo, a través de créditos, donaciones, contribuciones, etcétera. Entonces estabas hablando de un proyecto o de un presupuesto de un programa de más o menos alrededor de 3.000 millones de dólares. Apenas en un año de incluso menos, yo diría, un poco más de 10 meses de esta recaudación efectiva y de gestión efectiva, porque acuérdate que tienes que comenzar a implementar los proyectos y a desarrollarlos antes de que siquiera el comité los considere. A mayo del 2017 la evaluación era que la reconstrucción había avanzado el 60% de todo el planificado. Más de 1.100 proyectos que estaban terminados o quedaron en ejecución contratados. Los gobiernos que venían después de nosotros tenían que hacerlo más fácil. Tenían los recursos, tenían los proyectos listos. ¿Qué tenían que hacer? Nada más enrumbarlos para su contratación y ejecutarlos. Nada más. La reconstrucción, que tenía un horizonte de 4 años, en un año logró el 60% y en los otros 3 años se dedicaron fue a paralizarla, a boicotearla. Esa es la realidad. El terremoto del 16 de abril fue tan grave, pero tan grave, que golpeó tan duro económicamente a la producción, al aparato productivo de la provincia de Manabí, la provincia de Esmeraldas, que tenía una proyección
de impacto en el Producto Interno Bruto del Ecuador del 0,7%, 700 millones directamente en los temas productivos, sin contar la destrucción o lo que se cuantificaba como la destrucción en la infraestructura pública y privada. Entonces, estamos hablando de cifras, por supuesto, altísimas, y sobre todo la capacidad que tuvo un país en general, el Estado, el gobierno, las instituciones, para poder poner a estas provincias otra vez de pie a través de decisiones oportunas, ¿sí? Y ejecución rápida. Entonces, para contestar la pregunta de Licenia, cuando la Fiscalía ve este escenario, lo que cogen es un acta que está firmada por el presidente del comité y el secretario del comité, que yo era el secretario del comité, dicen, por ese hecho, por el hecho de que usted y el vicepresidente firmó el acta, significa que usted aprobó todas las actas. Vamos a hacer la pausa y vamos a hacer la analogía. En la Asamblea Nacional, digamos, que se utiliza el mismo procedimiento parlamentario, no están firmando todas las actas, todos los asambleístas en cada votación, pues. Se recoge la votación de los asistentes. Inclusive en el comité se enviaba después de cada actuación, después de cada sesión del comité, los borradores de las actas a los miembros, a los integrantes del comité, para que se estudie, para que la observen. Si quieren corregir una palabra, se la corrige. Si no les parece un proyecto, lo dicen en la próxima sesión. Y así se hizo. De manera que nadie tiene aquí una excusa de decir, yo no sabía, yo no aprobé, yo no voté, yo no estaba de acuerdo, porque yo tengo en mi poder, y así lo he incorporado en este proceso, las pruebas, los emails certificados y notarizados, en donde les estoy demostrando a cada uno de los miembros del comité que ellos tuvieron total conocimiento de los borradores de las actas y de los proyectos que iban adjuntos a esos borradores de las actas. Además, fuimos los más transparentes, y lo debo decir con todas acentuándolo bastante bien. Nosotros rendíamos informes trimestrales a la Asamblea conforme lo dispone la Ley de Solidaridad. Cada 3 meses, yo personalmente iba porque recogíamos y sistematizábamos todo el trabajo de las instituciones, y con eso compilábamos un informe, y ese informe se presentaba trimestralmente de manera religiosa a la Asamblea Nacional. Y no solamente era presentarlo, era ir a la Asamblea a defender el informe, a saber por qué se había puesto tal o cual cosa. Y nunca, aún con la oposición más agresiva en ese momento, jamás tuvimos un cuestionamiento por hacer algo equivocado, porque no cuadraba una cifra, o porque los números no tenían sentido, o porque una obra no merecía la pena de ser ejecutada o considerada. Así que con esto estoy demostrando que este caso, que ahora es un Frankenstein, y como lo he dicho ahora en redes sociales, aprovecho para repetirlo, yo creo que la Fiscalía tiene un trabajo bastante pesado, porque como ha construido aquí un mamotreto en que se tiene que dar malabares, que esto parece ya un circo, demostrar un supuesto delito de peculado por desvío de fondos de una obra que está ahí. Vamos a coger el mismo ejemplo del Parque Las Vegas. El Parque Las Vegas está ahí, está construido, por si acaso. No estamos diciendo que hay sobreprecio, no estamos diciendo que ha habido absolutamente nada oscuro en esa contratación, que de paso yo no he firmado contrato alguno ni estoy relacionado en nada de la parte contractual. ¿Qué van a hacer? Van a cobrarnos el parque, porque eso es lo que quieren hacer. La reparación de la que ellos hablan, de que se debe hacer el Estado, es el presupuesto total del parque. Es decir, si el parque costó 10 millones de dólares, quieren cobrarnos una reparación de 10 millones de dólares. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ponernos el parque a nuestro nombre? Quieren, no sé, quieren privatizarlo como querían hacer con Sacha. No entiendo, es una locura que realmente, como les decía al principio de la entrevista, no se entiende desde el punto de vista racional. Esto no se entiende desde el punto de vista racional. La única manera de entender este despropósito jurídico es desde el punto de vista de persecución política y desde el odio. Ahora, la Fiscalía los acusa de presunto peculado, y con toda la explicación que usted ha expuesto, ¿cómo se configura el supuesto delito de peculado en el caso suyo y del resto de procesados? Es una excelente pregunta, Ilenia. Yo quisiera tener esa respuesta. Yo quisiera tenerla. Yo los invito inclusive a ver un video que hice, y lo tengo puesto fijado ahí en mi cuenta de X, en donde estoy diciendo que de arranque la fiscal lo que hace es formular cargos por una adjudicación de un contrato. A quienes nos está formulando cargos, ¿verdad? Como presidente y miembros del comité, no firmamos un contrato y no lo adjudicamos.
Entonces, yo hacía la analogía, es como que si mañana a usted le llegue una demanda por un accidente de tránsito, cuando usted ni siquiera iba manejando el carro o cuando ni siquiera hubo un accidente. Aquí se está partiendo al revés. Aquí estás partiendo de nombres, de personas, y luego vas a ver qué delitos les imputas. Cuando la justicia debería actuar diferente, debería entrar en lo contrario, ¿verdad? Debería ser, aquí hay un delito, vamos a ver quién lo ejecutó. Entonces, podemos afirmar que la Fiscalía está persiguiendo personas y no está persiguiendo delitos. Esa es una gran pregunta, saber siquiera cómo se configura, más allá de toda esta narrativa morbosa, como lo entendemos, ¿no? Siempre te arman el muñeco, te arman el andamiaje. Los contratos de la familia de Carlos Bernal, ahí están los certificados que dicen que es mentira. Ahí están las obras que supuestamente, digamos, no debían hacerse. Y yo las exhibo con orgullo. Yo no tengo absolutamente de nada de qué eh, esconderme ni nada de qué avergonzarme, porque todo lo que se hizo de manera transparente, no así después de que nosotros dejamos la Secretaría de Reconstrucción, que dicho sea de paso, la eliminaron y eliminaron toda la institucionalidad como les ha encantado hacer, de manera que ya ahora no hay ni siquiera con quién conversar y las autoridades en Puerto Viejo, en Manaví, en Esmeraldas, tienen que ir otra vez a arrodillarse a Quito para hablar de los temas de reconstrucción. La pregunta también sería, ¿por qué 9 años después, Carlos? ¿Y por qué en este momento también? Esa pregunta sí te la puedo contestar desde mi perspectiva y con otro antecedente. Ujú. Siempre se reactiva antes del 16 de abril y antes de elecciones. Y creo que con esta elección, en este momento, hay actores políticos que todo el mundo sabe. La Fiscalía se vuelve un actor político sumamente activo antes de las elecciones. Aquí otra cuestión eh, que debo decirla por ser el primer actor. El Ecuador, como ya es estilo, estaba haciendo mucha presión internacional a la Interpol para mi difusión, la difusión roja en mi contra y una posible captura. La Interpol ya le contestó al país negando esa solicitud, dándome la razón, con los mismos argumentos, las mismas pruebas de cargo y de descargo, ¿verdad? Se presentaron por parte del Ecuador las pruebas de cargo, yo presenté mis pruebas de descargo, de manera muy sencilla, muy transparente. Ellos durante un año estudiaron el proceso. No podemos decir que no lo estudiaron o que fue un análisis a la ligera. Ellos me dieron la razón a mí y han declarado el proceso como confidencial porque hay una evidencia de grave violación a mis derechos personales, ciudadanos y afectación inclusive a terceras personas en todo este cuento que se ha armado. Eso no lo digo yo, lo dice la Interpol. Por favor, lo dice la Interpol. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 9 años? Porque la evidencia demuestra, esto ya hay hechos, hay razones para entender de que un proceso que se ha alargado tanto tiempo, que ya ni siquiera legalmente se soporta desde el punto de vista de un encuadre legal, ha violado todos los derechos, todos los procesos, todas las garantías, y se reactiva ahora. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones, porque siempre es, vamos a buscar un culpable para el tema del terremoto, y porque ya la fiscal y los medios, muchos de los medios, han sembrado esa narrativa y ahora retroceder ya les cuesta, ¿ya? Pero con esto que te cuento de que ya estamos peleándolo y ya lo hemos inclusive ganado en algunas instancias de la parte internacional, el Ecuador en algún momento tendrá que responder por estos atropellos. Y esto tendrá que parar porque esto se trata de que hay lo que realmente está pasando aquí, y no solo con la reconstrucción, sino que obviamente en otros casos ya conocidos, se abusan de derechos, se persiguen a personas y después afuera el Ecuador pierde estos casos porque es demasiado evidente. Carlos, ustedes dejaron estas dos obras que ahora mismo les tienen en el banquillo de acusados, a pesar de que las obras están ahí y han sido usufructuadas por los ciudadanos, por los habitantes de la provincia de Manabí y de la ciudad de Puerto Viejo. Desde que ustedes las entregaron, ¿en qué estado se encuentran actualmente, por un lado? Y por otro, usted mencionaba que el gobierno chino había hecho una donación o tenía la intención de hacer una donación para contribuir en la reconstrucción de la provincia de Manabí y que se perdió. ¿A cuánto ascendía esa donación y qué se podría haber construido si se llevaban las cosas bien y podían haber aceptado esa donación? Bien, con respecto a la primera pregunta, esto ha sido un baile de cifras. Nosotros siempre hemos sido consistentes y eso creo que ha sido nuestra fortaleza. Si usted revisa mis declaraciones del 2016, en cada año, 2017, rendición de cuentas, informes, siempre hemos sido consistentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando con la verdad.
Cuando la fiscalía hace esta acusación, comienza con una obra, con la vía Manta-Coliza, con una sola vía que, por cierto, está paralizada porque aún teniendo los recursos, ellos no la han querido terminar. Esa es la realidad. Y está causando, en vez de un beneficio, está causando un perjuicio porque no la terminan. Luego la fiscalía dice que eran 30 proyectos, ya no uno, por 358 millones de dólares. Y ahora, recién el lunes, ya la fiscalía dice que no son 30 proyectos, que son 11. Ya no por 358 millones, sino por 292. Entonces, cuesta entender, Ileana, como le digo, desde el punto de vista racional, cuesta entender este baile de cifras que ellos ponen, no que nosotros ponemos. Las cifras nuestras siempre han estado claras y seguirán ahí, muy claras. Y respecto puntualmente a la donación de China, cuando las autoridades chinas analizaron el proceso de reconstrucción de Ecuador y cómo se estaban ejecutando los créditos en ese momento que se apalancaron a través de la ley, recuerden ustedes que el presidente chino visitó Ecuador y en esa visita oficial él recibió esos informes, o previo a la visita recibió esos informes, y él, como presidente de China, decide hacer una donación de más de 200 millones de dólares para que conozcan para que a lo mejor refresquen la memoria o conozcan los que no saben. Con parte de esos 200 millones de dólares se financió la construcción del hospital de Chone y había proyectos que tenían que ser financiados con ese tramo de donación china. Insisto, donación, plata regalada. Que entre paréntesis nadie te regalaría fondos, nadie te regalaría recursos si estuvieran viendo que hubieran manejos alegres o poco transparentes de un proceso, ¿verdad? Aquí el gobierno chino vio que se estaban haciendo las cosas bien y dijo, mira, yo creo que aquí vamos a poner 200 millones y esos 200 millones los habilitaron en una línea. Insisto, no reembolsable, donación. Parte de eso porque estaban los proyectos listos gracias a nosotros, se logró ejecutar y el resto lo dejaron perder. El resto lo dejaron perder. Era para hacer casas, te lo digo porque todavía lo recuerdo, era para hacer los proyectos de vivienda, terminar más viviendas en Pedernales, que fue tremendamente afectado. Era para hacer al menos 2 hospitales más en Esmeraldas y un centro de salud, si mal no recuerdo, el de Limones. Y ahí está. Y de eso nadie dice nada. Entonces eso no es delito cuando realmente ahí sí, habiendo tenido los recursos y habiendo tenido los proyectos, no se ejecutaron esos fondos, insisto, regalados. Carlos, ya para ir cerrando, por si nos termina el tiempo, hay una pregunta adicional con respecto de lo que conversábamos hace un momento, de por qué la casualidad, ¿no? de que sean estas fechas, un caso que ocurrió además hace 9 años atrás. Si hubiese sido como la narrativa impuesta desde la época del Trujillato, nos quiere hacer creer a todos los ecuatorianos, ¿no? De que hubo un perjuicio para el Estado, de que se robaron los 3.000 y pico de millones de dólares y demás. Digo, los primeros o principales testigos de ese robo serían los manavitas. Y resulta que es en Manabí en donde la Revolución Ciudadana sigue teniendo su principal bastión después de tantos años. Entonces el mensaje desde ahí al resto del país, ¿cuál es? Porque el resto del país, claro, quienes seguramente no han ido a Manabí, no han viajado a Manabí, no han estado en Manabí, o no saben cuál era la realidad de Manabí antes del 16 y posterior al 16, quizás no conocen, pero los manavitas sí, pues, y de primera mano. Entonces, ¿por qué en Manabí ocurre ese fenómeno y en el resto del país esto sigue siendo motivo de y herramienta de campaña cada vez que vamos a las urnas? Interesante análisis, Alexis. Y yo solamente profundizaría en lo que acabas de decir, que son hechos. No es tu parecer, son cifras, ¿verdad? Son cifras que se estudian. Y debo decir con mucha satisfacción que inclusive los cantones más golpeados por el terremoto es donde más apoyo a este proyecto político hay. ¿Comprendes? Ya Manabí de por sí tenía una tendencia, digamos, una afiliación política, pero después de la reconstrucción, los cantones que fueron más afectados, por ejemplo, tú ves votación en Manta, en Puerto Viejo, en Jaramijó, en Pedernales, en Jama, son votaciones que superan el 70%, si no me equivoco, el 65%. Entonces, ¿por qué? Porque la gente nos vio ahí caminando al lado de ellos, durmiendo con ellos en los albergues, entregándoles las casas, rehabilitando los centros de salud, entregando un hospital, ahí con las escuelas, viendo de primera mano. Entonces, el trabajo que se ejecutó realmente
llegó a las personas y por eso, y por eso Manabí y Esmeraldas son gratos. Esmeraldas también, no escapa a la misma realidad. En Ecuador, en el resto del país se vive una realidad diferente, lamentablemente, porque claro, las personas, como tú dices, no han ido, las que no han ido o las que se han limitado solamente a creer esta narrativa, ¿sí? Piensan cualquier otra cosa porque las noticias y etcétera, ¿no? Entonces, la casualidad, esta casualidad de la que tenemos que defendernos es una casualidad, entre comillas, digamos, porque siempre nuestro karma, y lo digo así muchas veces a familia y amigos, nuestro karma a lo mejor fue haber hecho un buen trabajo en la reconstrucción, entonces por eso nos han perseguido todo este tiempo.